Hola mi gente querida, bienvenidos una vez más a este canal donde siempre descubrimos juntos los secretos más oscuros y los terrores más ocultos de este mundo. Yo soy tu narrador de lo inexplicable, y hoy te traigo una historia que no vas a olvidar fácilmente. Una historia que te hará pensarlo dos veces antes de volver a visitar a un ser querido en un pueblo donde la tierra ya no da fruto, y donde el silencio esconde voces que no pertenecen a este mundo. Me llamo Diana, tengo 29 años, y hasta hace un par de semanas, era recepcionista en un hotel de Ciudad de México. Nada fuera de lo normal, una vida tranquila, sin emociones fuertes, hasta que sonó ese maldito teléfono. Era doña Berta, la vecina de mi abuelo. Me dijo que don Aurelio, mi único familiar vivo, estaba muy enfermo. Apenas podía caminar, y con la sequía tan fea que azotaba su pueblo, nadie se acercaba a ayudarle. Yo no quería volver. El Aguacate, así se llama el pueblo, me trae recuerdos turbios. Ahí crecí, pero también fue donde desapareció mi hermana menor cuando yo tenía 12 años. Nadie supo qué pasó. Dijeron que se perdió en el monte, pero mi corazón siempre supo que ahí pasaba algo más. Y ahora, tantos años después, la vida me obligaba a volver. El viaje en autobús fue eterno. Conforme más nos adentrábamos en el desierto, el paisaje iba cambiando. Árboles muertos, animales esqueléticos, tierra agrietada que parecía llorar polvo. El chofer del autobús, un señor gordito de mirada triste, me dijo en voz baja: "No sepa, que vuelves mija. Ese lugar ya no está en este mundo". Lo dijo serio, sin risa, y luego ya no me habló más. Cuando llegué a El Aguacate, sentí una presión en el pecho. Las calles estaban vacías. No se oía ni un pájaro, ni perros, solo un viento caliente que silbaba entre las casas de adobe cuarteadas. Vi a unas pocas personas, pero no hablaron. Apenas si me miraron con esos ojos hundidos, apagados, como si su alma ya no viviera ahí. La casa de mi abuelo seguía en pie, pero parecía una cáscara vacía. La puerta estaba abierta. Entré, y lo vi. Ahí estaba, sentado en una mecedora, frente a una ventana que daba al pozo del patio. No se movía. Su piel, delgada como papel. Sus labios resecos. Pero sus ojos estaban abiertos. Muy abiertos. "Diana", susurró. "Volviste, pero no debiste". Me congelé. ¿Qué quería decir con eso? Lo abracé, con cuidado, como si pudiera romperse. Él apenas podía sostener la cuchara. Lo ayudé a comer, lo arropé. Esa noche, dormí en mi viejo cuarto, pero no pegué el ojo. La casa crujía. Afuera, el viento arrastraba tierra seca. Y juraría que alguien caminaba por el tejado. Al día siguiente, fui a la iglesia. El padre Nicolás, que me conocía desde niña, estaba parado junto al altar. Pero ya no era el mismo. Sus ojos estaban rojos, hundidos, su voz rasposa. "Dios nos dio agua, y no la supimos cuidar", me dijo. "Ahora nos manda sed, pero no solo de agua, hija". Me miró con una mezcla de lástima y miedo. El aguacate ya no es nuestro. Hay algo que quiere beber, y no es del pozo. Sentí un escalofrío. No entendí qué significaba eso. Pero lo peor fue cuando vi, al salir de la iglesia, una figura entre los árboles secos, parada justo donde desapareció mi hermana hace años. Estaba quieta, oscura, y me observaba. Esa noche, desperté con sed. Fui por agua a la cocina, pero al pasar por la ventana, vi algo que me heló la sangre. Figuras oscuras caminaban hacia el pozo. 4, tal vez 5. Eran altas, flacas, y parecían cubrirse con algo parecido a mantas de sombra. No hablaban, no hacían ruido. Una de ellas se detuvo, levantó la cabeza hacia mi ventana, y me vio. No tenía ojos, solo 2 huecos brillantes. Y, sin abrir la boca, escuché una voz dentro de mi cabeza que decía: "Regresaste. Al fin, hay sed que saciar". Corrí a mi cuarto. Cerré la puerta. No pude dormir. Y desde entonces, cada noche, regresan. "La mina es un lugar maldito, doctora". Eso fue lo último que Donato dijo antes de levantarse y alejarse lentamente, como si arrastrara años de secretos en cada paso. Quedé allí, inmóvil, con el eco de sus palabras martillando en mi cabeza y la ceniza cayendo como una lluvia silenciosa sobre mis hombros. Esa noche no pude evitarlo. Algo en mí, más fuerte que el miedo, me empujó hacia la mina. No para salvar a nadie. No por Rosario. No por Mateo. Por mí. Necesitaba entender.
Necesitaba ver con mis propios ojos aquello que se escondía tras las paredes de roca y silencio. Tomé una linterna, un frasco de alcohol, vendas, una cruz que colgué al cuello, aunque nunca fui religiosa, y bajé hacia la entrada derruida de la mina. Nadie me vio. Nadie me detuvo. Quizás porque sabían que, una vez cruzada esa puerta, no habría vuelta atrás. La entrada era un agujero negro entre la montaña. El aire era espeso, húmedo. Cada paso que daba resonaba como un trueno contenido. A los pocos metros ya no se escuchaba el mundo exterior. Solo mi respiración, mi corazón, y algo más, algo lejano, como si alguien, o algo, también respirara conmigo. Ceniza. Todo estaba cubierto de ceniza. Las paredes, las vigas, incluso las piedras del suelo parecían exhalarla. Al iluminar el túnel, la linterna revelaba figuras en la roca. Marcas talladas, símbolos torcidos, rostros desfigurados por el miedo. Una especie de escritura antigua, grabada con desesperación, como si alguien hubiese querido advertirnos. Vi cascos rotos, herramientas oxidadas, restos de tela atrapados en las rocas. Vi los restos de quienes habían bajado y jamás regresaron. Vi también rostros que no deberían estar ahí. En la pared. Como si las almas mismas se hubieran fundido con la montaña. Y sentí que me estaban observando. Seguí adelante. Y entonces escuché un susurro. No era una voz humana. Era una mezcla de viento y lamento. Era la montaña respirando. De pronto, el suelo crujió bajo mis pies. Una luz de piedras cayó tras de mí, bloqueando la salida. Corrí hacia la oscuridad, impulsada por el instinto más primitivo. Me adentré más y más, hasta que vi una luz. Débil, azulada, un resplandor que parecía surgir del mismísimo corazón de la tierra. Me acerqué. Lo que vi me dejó sin palabras. Un altar hecho de huesos y herramientas oxidadas, coronado por un cráneo humano. En el centro, una figura cubierta de ceniza, como si el polvo la hubiese esculpido con los años. Estaba arrodillada, con los brazos extendidos, como en una plegaria sin fin. Y detrás de ella, una grieta en la roca dejaba escapar una niebla densa que se movía como si tuviera vida propia. La ceniza comenzó a elevarse, a danzar en espiral. Y entre la neblina, vi ojos. Ojos. Decenas. Cientos. Mirándome. Esperando. Y entonces, una voz emergió del abismo. Grave. Antigua. Elena. Llegaste tarde. Era Mateo. O lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba allí, de pie, cubierto de polvo, sus ojos vacíos como pozos sin fondo. Pero su voz sonaba como si miles de almas hablasen a través de él. Nos han olvidado, doctora, dijo con una calma aterradora. Tú abriste la puerta. Tú sellaste el pacto. ¿Qué pacto? Pregunté temblando. Él extendió la mano y señaló hacia la grieta. La montaña no exige cuerpos. Exige memorias. Esperanza. Fe. Entonces lo entendí. La ceniza no era polvo. Era alma. Era culpa. Era historia. El derrumbe no fue un accidente. Fue un ritual. Uno antiguo. Uno que debía repetirse para que el pueblo siguiera existiendo. Cada cierto tiempo, las entrañas de la mina exigen un tributo. Un alma. Un sacrificio. Pero esta vez, algo falló. Alguien bajó con el corazón roto. Alguien, yo, que ya no tenía fe, que cargaba con su propia culpa. Y eso cambió todo. Las figuras emergieron del altar. Hombres, mujeres, niños, los que murieron, los que fueron olvidados. Uno a uno me rodearon, me tocaron, me hablaron, no con palabras, con recuerdos. Vi sus muertes, sentí su dolor, escuché sus oraciones, sus gritos ahogados. Y una pregunta los unía a todos. ¿Por qué nos dejaron aquí? Lloré, caí de rodillas, y dije la única verdad que podía decir. No lo sé. En ese instante, el altar se encendió. Una luz roja, cálida, intensa. Y entonces lo supe. Solo había una forma de detenerlo. No era morir. Era recordar. Traer sus historias de vuelta. Contar lo que pasó. Decir su nombre. Volverlos humanos. No ceniza. Cerré los ojos. Empecé a hablar. Mateo. Rosario. Donato. La niña que murió en el primer derrumbe. El capataz que fue enterrado por ambición. El anciano que se quedó esperando a su hijo. Y uno a uno, sus rostros dejaron de ser ceniza. Fueron luz. Fueron silencio.
Y luego, nada. La montaña tembló. La ceniza cayó como lluvia. Y yo desperté a las afueras de la mina, sola, cubierta de polvo y lágrimas. Nadie supo cómo salí. Nadie creyó lo que conté. Pero desde ese día, la ceniza desapareció. Y la mina fue sellada para siempre. Yo regresé a casa. Pero sigo escuchando sus voces. Cada noche, en mis sueños. Susurros que me recuerdan que el olvido es la verdadera muerte. Por eso escribo esto. Porque no quiero olvidarlos. Porque sus nombres deben ser escuchados. Porque el polvo no debe cubrir la memoria. Porque yo también fui ceniza. Puerto Oscuro nunca ha sido un lugar fácil. Aquí el mar no acaricia las costas. Ruge, golpea, arranca. El viento no sopla, aúlla. ¿Y las almas? Bueno, las almas no siempre se quedan quietas bajo tierra. La madrugada en que comenzó todo, yo estaba revisando las redes junto al bote de mi padre. Una rutina más. Las cuerdas estaban húmedas, cubiertas de algas y escamas. Pero esa noche, entre los peces atrapados, encontré algo más. Una figura humanoide, enredada, cubierta por una especie de piel resquebrajada como cuero viejo. No era un pez. No era un animal. Era una muñeca tallada en hueso, con dientes humanos. No grité. Solo la tomé con cuidado y la envolví en un trapo viejo, sintiendo como una especie de electricidad me subía por el brazo. Pensé en llevarla a casa, pero algo dentro de mí, un instinto que no sabía que tenía, me dijo que no lo hiciera. La dejé en el muelle, dentro de una caja de herramientas, y me marché. A la mañana siguiente, la muñeca ya no estaba. En su lugar, había un círculo perfecto de ceniza mojada. Y huellas. No humanas. Como si algo de dedos largos y torcidos hubiera salido de la caja caminando por sí solo. No dije nada a nadie. No porque no pudiera, sino porque no quería. Porque en el fondo, sabía que algo había sido despertado. Las cosas empezaron a cambiar desde ese día. La gente comenzó a hablar en voz baja. De voces en la niebla. De barcos sin timonel que regresaban solos. De sombras que se movían por los techos de noche. Y entonces una madrugada, volvió la lluvia negra. Era espesa, aceitosa, como si el cielo estuviera llorando sangre vieja. La abuela siempre decía que esa lluvia era señal de que los del fondo estaban inquietos. ¿Quiénes son los del fondo? Le pregunté cuando era niña. Los que fueron tragados sin ceremonia, sin despedida, sin cruz. Yo pensaba que solo era una forma poética de hablar de los ahogados. Hasta que esa noche, vi a uno. Salí con la linterna cuando escuché los golpes en la puerta del cobertizo. Creí que era el viento, pero no era el viento. Vi una silueta encorvada, goteando agua salada, con el torso desnudo y la piel azulada. Parecía un hombre, pero su cuello estaba torcido, como si se hubiera quebrado hace mucho tiempo. Tenía algas colgando de los brazos. Y no caminaba, se deslizaba. Me vio. Y sonrió. Tenía una hilera de dientes negros, delgados, como espinas de pescado. Corrí. Por primera vez en mi vida, corrí del mar. Fui a ver a la única persona que podía entender, Tomasa, la vieja amiga de mi abuela. Había sido partera, rezadora y bruja, dependiendo de quien la nombrara. Vivía en una casita de madera podrida a los pies del acantilado. Siempre olía a humo de tabaco y eucalipto. Tarde o temprano iban a despertar, me dijo sin mirarme. Tú lo sacaste del agua, niña. Tú abriste la puerta. ¿La puerta a qué? A lo que vive bajo nosotros. A lo que jamás debimos nombrar. La muñeca era una ofrenda, una atadura. Al sacarla, rompiste el sello. ¿Y ahora? Ahora quieren volver. Pero necesitan un cuerpo. La miré confundida. ¿Un cuerpo? ¿Para qué? Tomasa se inclinó y puso una mano en mi pecho. Para caminar entre los vivos. Para sembrar la oscuridad. Esa noche dormí en su casa. Al amanecer, Tomasa ya no respiraba. Estaba en su mecedora, con los ojos abiertos, mirando al mar. Comenzaron los desaparecidos. Primero fue un pescador viejo, Don Miguel. Luego la hija de la panadera. Luego una pareja de turistas que vino a grabar un documental sobre los mitos del Pacífico. No los volví a ver, pero sí vi algo más. Vi sus ojos en la oscuridad del agua, cuando bajé a sacar las redes. Vi sus ojos brillando bajo la superficie, quietos, esperando. La muñeca volvió a aparecer, esta vez en la puerta de mi casa. Tenía la boca abierta y de ella salía una hebra de cabello humano. Supe que la estaban usando para buscarme. Corrí al cementerio, a la tumba de mi abuela.
a la única que me podía proteger. Llevé ofrendas, velas, tabaco, y su amuleto, un pequeño pez de plata que siempre colgaba de su cuello. Recé como nunca antes. No con fe ciega, sino con miedo puro, con angustia, con rabia. Y entonces, el mar me respondió. Se alzó una bruma espesa desde la costa. Una voz, grave, ancestral, me habló en un idioma que no entendía pero sentía. Y entendí su mensaje. Ya no quieren cenizas, quieren carne. El pueblo comenzó a vaciarse. Los pescadores dejaron de salir. Las embarcaciones quedaron amarradas, cubiertas de algas. Y cada noche, la lluvia negra volvía, como si Puerto Oscuro se estuviera derritiendo bajo el peso de una maldición. Yo fui a ver al padre Esteban, el único hombre que aún hablaba de Dios con voz firme. Le conté todo. Me miró con horror. Eso no es obra del demonio, hija. Es más antiguo que él. Esa misma noche lo encontraron muerto, colgado en el campanario. Fui al mar por última vez. Cargaba la muñeca en una mano. En la otra, el pez de plata. Llegué al borde del muelle y esperé. El agua estaba quieta, como si me escuchara. Y entonces salió. No caminó. Emergió. Era alto, esquelético, de piel negra como petróleo. Tenía los ojos de todos los que se habían perdido. Vi los de Tomasa, los de Raúl, los del padre. Todos mirándome desde su rostro vacío. Me ofreció la mano. Y yo le ofrecí el amuleto de mi abuela. La criatura gritó. No con voz, sino con un sonido que quebró los cristales de las casas más cercanas. El pez de plata ardía como una brasa entre sus dedos huesudos. La muñeca cayó al agua y se disolvió como sal. Todo se detuvo. Puerto Oscuro amaneció sin lluvia. Los desaparecidos no volvieron, pero tampoco más fueron tomados. Yo aún vivo, pero ya no sueño, ya no río, ya no salgo al mar. Dicen que fui valiente, que salvé al pueblo, pero yo sé la verdad. Solo lo retrasé, y cuando la lluvia negra vuelva, esta vez no habrá quien los detenga. Y entonces lo entendí. La amenaza no era un monstruo con tentáculos, ni una criatura mística salida del mar. La verdadera amenaza había estado frente a nosotros todo el tiempo. La manipulación, la tecnología utilizada con fines siniestros, el poder de borrar la identidad de un pueblo entero, y la facilidad con la que alguien puede jugar a ser Dios. La antena, el dispositivo, el zumbido persistente, todo formaba parte de un experimento. Un experimento de control mental. Un sistema de emisión de frecuencias diseñado para alterar procesos cognitivos. No era fantasía, era ciencia. Tecnología militar modificada, desarrollada, según supe después, en laboratorios secretos para probar los efectos del olvido inducido en entornos controlados. Puerto Oscuro había sido elegido como campo de prueba. Un pueblo aislado, antiguo, con una población envejecida y escasa cobertura mediática. Perfecto para desaparecer recuerdos, sin levantar sospechas. Cuando el padre Benjamín cayó, el sistema colapsó. La resonancia paró. Por ahora. Y aunque no pudimos probar nada oficialmente, lo sabíamos todos. Lo que ocurrió no fue casualidad. Fue diseñado. Lo más aterrador no fue el aparato, ni el sótano oculto, ni la niebla. Lo verdaderamente terrorífico fue descubrir hasta qué punto somos vulnerables. Que nuestros pensamientos, nuestras memorias más profundas, pueden ser manipuladas con un simple patrón de ondas. Con un zumbido casi imperceptible. Después del incidente, llegó gente del gobierno. Decían ser de salud pública, pero nunca mostraron credenciales claras. Entraron, hicieron preguntas, se llevaron restos de la antena, sellaron el lugar y desaparecieron. La capilla fue demolida oficialmente por daños estructurales. Y todo quedó archivado bajo palabras que nadie se atreve a discutir. Gas radón, fatiga comunitaria, brote psicogénico masivo. Pero yo lo sé. Lo vivimos. Y lo peor es que no terminó. Puerto Oscuro sigue cubierto de niebla. La gente volvió a sus rutinas, pero algo en sus ojos cambió. Hay lagunas en las conversaciones. Recuerdos que antes eran colectivos, ahora se contradicen. Fechas que no coinciden. Historias que simplemente ya no están. Don Ricardo falleció unas semanas después. Nunca volvió a ser el mismo. Murió en silencio, mirando al horizonte, como si esperara que algo regresara del mar. Yo sigo aquí. Vivo con el miedo constante de que vuelva a pasar. Porque sé que allá afuera hay más lugares como este. Más dispositivos. Más experimentos. Y si algún día lo olvido, si llego a olvidar todo lo que pasó,
Te ruego que no me creas cuerda. Te ruego que leas esto y lo recuerdes por mí. Porque cuando se pierde la memoria, se pierde el alma de un pueblo. Campana, si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para saber más. Dale like, comenta si tú también crees que la tecnología puede usarse para manipular la mente, y suscríbete para descubrir la verdad detrás de otros pueblos que desaparecieron sin dejar rastro. El siguiente video ya está listo. Solo tienes que hacer clic y abrir los ojos.